es uno de los más poderosos y emocionantes desfiles, el desfile del cuerpo de York o el desfile de York. Y ni siquiera fue compuesto por un soldado, sino por alguien el día 17 de diciembre de 1770 en Bonn, Ludwig van Beethoven. Sin embargo, el van neerlandés de su nombre no indica un origen noble, sino el lugar de procedencia de la familia del portador. En su caso, probablemente la pequeña localidad de Bettenhoven, Bettencourt, en la provincia de Lieja. La marcha compuesta por Beethoven en 1809 fue llamada inicialmente Marcha para el archiduque Anton, el mariscal de campo imperial austriaco Joseph Anton de Austria, quien vivió de 1776 a 1847, residiendo finalmente en Budapest. Pero luego, en 1813, fue renombrada como Marcha de York, en honor al mariscal de campo prusiano Ludwig York von Wartenburg. A partir de entonces, ya sea en el antiguo ejército, en la Reichswehr de la República de Weimar o en la Wehrmacht. Hasta hoy, esta importante marcha sigue desempeñando un papel importante en la música militar alemana. En la Bundeswehr, la Marcha de York es la marcha tradicional del batallón de guardia y la marcha de entrada obligatoria en la gran ceremonia del toque de queda. Y en la República Democrática Alemana fue la marcha de honor del Ejército Popular Nacional. Pero, ¿quién fue el que le dio nombre a esta marcha? Ludwig von York, quien en marzo de 1814, a los 55 años, fue elevado al rango de conde y luego llevó el apellido adicional de von Wartenburg. Él nació el 26 de septiembre de 1759 en Potsdam, como hijo ilegítimo del oficial prusiano David Jonathan von York y de la hija de un artesano de Potsdam, Maries Sophia Pflug. Ellos solo pudieron casarse después de recibir uno de los raros permisos de matrimonio otorgados por Federico el Grande cuando Ludwig tenía 4 años. Esta extraña práctica de que el viejo Fritz prefería tener oficiales solteros en su ejército solo terminó bajo su sucesor, el rey Federico Guillermo II, quien también legitimó los matrimonios semioficiales y a los hijos nacidos de ellos. Cuando Ludwig tenía 13 años, en 1772, en diciembre, ingresó como Freikorporal, también llamado Gefreitenkorporal o Fanjunker, en el regimiento de infantería prusiano von Borke, que más tarde llevó el número 21. En julio de 1773 pasó al regimiento de guarnición del mariscal de campo general Caspar Fabian Gottlieb von Luck, que luego recibió el número consecutivo 53. En el regimiento Luck, York fue ascendido a alférez en 1775 y 2 años después, en 1777, a segundo teniente. Pero aquí también ya mostró por primera vez su verdadera naturaleza, con la que una y otra vez, gracias a su inquebrantable sentido de la justicia, se enfrentó a todo sin importar las consecuencias, aunque eso le hubiera podido costar la cabeza. Sin embargo, no actuó de manera ruidosa, apresurada o impulsiva, sino que, fiel a su carácter, lo hizo después de profundas reflexiones. Así fue también cuando su superior, el capitán de Estado Mayor Raurad, una vez durante un desfile en el otoño de 1779, se jactó de haber robado un mantel de altar durante la Guerra de Sucesión Bávara, que tuvo lugar de julio de 1778 a mayo de 1779. Ante esto, el joven teniente segundo York, de 21 años, le mostró su desprecio de manera tan clara que fue expulsado del ejército por insubordinación, y desde enero de 1780 tuvo que cumplir una condena de 1 año en la fortaleza Friedrichsburg de Königsberg. Pero cuando intentó regresar al ejército después de su liberación, el propio Federico el Grande se lo prohibió. York ingresó entonces en julio de 1781 como capitán, es decir, Hauptmann, en el regimiento colonial suizo Meuron. Este regimiento de infantería de marina
bajo el mando del coronel Charles Daniel de Meuron de Neuchâtel, francés Neuchâtel. Estaba compuesto por 1.100 hombres en 10 compañías de 104 hombres cada una, y estaba al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Aquí está su símbolo. Allí, el día 20 de marzo de 1602, comerciantes neerlandeses se unieron para eliminar la competencia entre ellos. El Estado neerlandés les otorgó monopolios comerciales, derechos para adquirir tierras, hacer la guerra y construir fortalezas. Así, la Compañía de las Indias Orientales se volvió una de las mayores empresas comerciales del siglo XVII y XVIII. En cuanto al regimiento colonial suizo, aquí está su bandera. Es más que notable que durante un periodo de 261 años, de 1568 a 1829, la pequeña Suiza haya proporcionado por sí sola 31 regimientos para el servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Se estima que fueron unos 80.000 hombres. Pero otra cifra es aún más notable. Entre 1.450 y 1.880, más de 2 millones de suizos sirvieron voluntariamente en ejércitos extranjeros durante más de 4 siglos. La mitad de ellos para Francia. Se dice que 1 de cada 3 murió en el proceso. Incluso en Prusia hubo 2 unidades suizas entre 1696 y 1848. De 1696 a 1713, la Guardia Suiza del Palacio, con la fuerza de una compañía con 24 oficiales y 80 hombres, encargada de la seguridad del príncipe elector y del interior de sus palacios. Aquí, los puntos verdes durante la coronación de Friedrich I en Königsberg, y el batallón de guardias fusileros formado en 1804, con una fuerza de 429 hombres. Este batallón fue comandado desde 1814 hasta 1817 por el mayor Charles Gustave de Meuron, el sobrino del comandante del regimiento de infantería de marina, el coronel Charles Daniel de Meuron, en el que York, desde 1781, sí sirvió. En marzo de 1782, el regimiento fue reunido en la isla atlántica francesa de Oléron. De ahí zarpó hacia el Cabo de Buena Esperanza, donde el 7 de febrero de 1783 desembarcó y hasta 1784 participó del lado francés en la campaña de la India Oriental contra los ingleses. 2 años después, en 1786, el año de la muerte de Federico el Grande, el capitán York regresó a Alemania y poco después solicitó su reincorporación al servicio. Pero entonces, por segunda vez, recibió la negativa de Federico, esta vez en el inconfundible estilo del rey de Prusia. Tras su último servicio naval, tengo dudas justificadas para volver a emplearlo en la infantería. Eso sería como si un cocinero quisiera ser maestro de baile. Y después de la muerte de Friedrich, también su sucesor, su sobrino Friedrich Wilhelm II, al principio rechazó la solicitud de York, pero luego, un año después, la aprobó, y en mayo de 1787 le otorgó un nombramiento como capitán y jefe de compañía. El 6 de julio de 1792, ese año York también fue ascendido a mayor. Había sido ascendido en Namslau, Baja Silesia. El 26 de septiembre de 1768 se casó con Johanna Henriette Seidel, con quien tuvo 3 hijos. En 1798, Enrique, conde York von Wartenburg, fue asesinado. El 7 de julio de 1801 murió Berta, condesa York von Wartenburg, y en 1805 Luis, conde York von Wartenburg. Él era el fideicomisario en Klein-Oels, en Silesia. Así es como se llama una institución del derecho hereditario y de bienes, según la cual, mediante fundaciones, el patrimonio de una familia, generalmente bienes raíces, debía mantenerse cerrado para siempre, y siempre solo un miembro de la familia recibe el derecho de usufructo.
Después de su participación en la campaña polaca de 1794 a 95, el mayor York fue nombrado comandante de batallón y en 1805 fue ascendido a coronel y comandante del regimiento de cazadores de campo. En ese cargo, desarrolló principios de entrenamiento de combate que se basaban en las experiencias escritas de la Guerra de Independencia estadounidense, que tuvo lugar entre 1775 y 83. Las experiencias operativas de los tirailleurs en Francia, como se denominaba allí a la infantería que luchaba en orden libre, eran conocidas también en Alemania como escaramuzadores. Sus escaramuzas estaban destinadas a sacar al enemigo de su tranquilidad mediante un fuego constante, aunque ineficaz, para mantenerlo ocupado y así debilitarlo. Ya como jefe de compañía, York era considerado un personaje inaccesible, que perseguía sus objetivos con gran tenacidad, y era muy estricto en el servicio. El sueldo era tan escaso como la alimentación. Cuando en una ocasión, en el regimiento de cazadores, uno de sus oficiales se quejó de la comida, él le respondió: si un suboficial tiene hambre, debe leer su patente y deleitarse con el hecho de que goza de todos los privilegios de su rango. Pero a pesar de su severidad, York también era muy querido por sus soldados, debido a su marcado sentido de la justicia. Pero entonces, el 9 de octubre de 1806, la cosa se puso interesante. En ese momento comenzó la Tercera Guerra Napoleónica, que duró hasta el 9 de julio de 1807. También llamada la Campaña contra Prusia, en la que Francia y los estados aliados con ella, como por ejemplo los miembros alemanes de la Confederación del Rin, y por otro lado principalmente Prusia y Rusia, lucharon entre sí. Esto también tuvo lugar el día 14 de octubre de 1806, la batalla de Jena y Auerstedt, en la que el ejército prusiano-sajón fue derrotado de manera decisiva. Napoleón, el 27 de octubre, entró en Berlín, y la antigua Prusia de Federico el Grande había desaparecido definitivamente. York había participado en la guerra de 1806, que fue tan desafortunada para Prusia, como coronel y comandante de la primera brigada ligera, entre otras cosas como retaguardia para el cuerpo del mariscal Gebhard Leberecht von Blücher durante los combates en Prenzlau, Lübeck. Pero en la batalla de Lübeck, del 6 al 7 de noviembre de 1806, entre 53.000 franceses al mando del cuñado de Napoleón, el general Joaquín Murat, y 21.000 prusianos bajo el mando de Blücher, York resultó herido en los intensos combates callejeros y fue hecho prisionero de guerra. York fue intercambiado en junio de 1807 por un oficial francés. Fue condecorado por Federico Guillermo el III con la Orden Prusiana pour le Mérite y ascendido a general mayor y comandante de Memel, que hoy es Lituania. Permaneció en Klaipėda y con las tropas allí en la laguna de Curlandia, a donde la reina huyó de los franceses en 1807. Mientras tanto, el obstinado comandante de tropas y difícil subordinado York se había ganado en el ejército la reputación de ser, cito, un hombre hecho de hierro forjado. Otros veían en él al viejo Isegrim. Sin embargo, siempre le había importado más el bienestar de sus soldados que la despiadada conducción de la guerra, rechazada por él, de los generales Blücher y también Gneisenau. Si uno observa la caída de la antigua Prusia, la catástrofe al menos tuvo como consecuencia que, gracias a las reformas que se implementaron, se hiciera posible la renovación del Estado. Cuando en 1807 también se llevó a cabo la reforma del ejército prusiano, bajo grandes mentes como los generales Gerhard von Scharnhorst, Neidhard Gneisenau, a partir de 1814, y Karl Clausewitz, a partir de 1827. Bajo Clausewitz, el general mayor York se convirtió en comandante de la Brigada de Prusia Occidental y en 1810 en inspector general de las tropas ligeras. Un año después, en 1811, se convirtió en gobernador general, primero en Prusia Occidental y luego también en Prusia Oriental. En 1812, el dictador francés Napoleón I
tomó la decisión de marchar con su ejército de aproximadamente 600.000 hombres, compuesto en su mayoría por no franceses, para atacar a Rusia. Su campaña duró hasta el 14 de diciembre y terminó en un desastre indescriptible. De sus más de 600.000 soldados, para principios de enero 13, apenas 70 u 80.000 habían regresado de Rusia. Incluso Prusia, que había sido derrotada y ocupada por Napoleón, tuvo que aportar un cuerpo auxiliar de 21.000 hombres, que fue dirigido por el general de infantería Julio von Gravert. Tras la enfermedad de Gravert, quien era partidario de la alianza forzada de Prusia con Francia, el general Yorck, que en su interior rechazaba la alianza, asumió el mando del cuerpo. Como parte del 10º cuerpo, compuesto por una división francesa y 2 prusianas, y del cuerpo de ejército francés bajo el mando supremo del mariscal Jacques Macdonald, Yorck marchó en septiembre con el cuerpo prusiano a través de Labiau y Memel hacia Riga, en Curlandia, hoy la capital de Letonia, que tras un asedio había sido consumida por las llamas. Pero ahora Yorck también atravesaba la fase más intensa de su vida militar, que al mismo tiempo puso en marcha el destino futuro de Prusia. Porque cuando llegó diciembre de 1812 y se supo de la inevitable derrota de la Grande Armée de Napoleón, la insubordinación privada de Yorck de 1779 se repitió, pero ahora como una acción estatal europea. Él, Yorck, se había convertido prácticamente de la noche a la mañana, con su cuerpo de 21.000 hombres, en el factor decisivo de la guerra. Podía, con eso, o bien reforzar a los rusos exhaustos o convertirse en el salvador del resto del ejército de Macdonald. El objetivo de Macdonald también había sido unirse al general prusiano a toda costa, en quien además confiaba ciegamente, porque con eso podría surgir la primera piedra angular para el nuevo ejército francés que se iba a formar. Paralelamente, Napoleón, que había reconocido el peligro de que el cuerpo prusiano se apartara, intentó en octubre y noviembre influir en Yorck con condecoraciones y promesas de grandes sumas de dinero, pero él se mantuvo incorruptible. Pero también varios generales del zar Alejandro I habían intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con él y convencerlo de cambiar de bando. Yorck, de quien un camarada había dicho que era, cito, un gran talento, pero un carácter brusco y difícil de tratar, ahora luchaba consigo mismo. Él no había sido un soldado intelectual como los generales Scharhorst, Gneisenau o Clausewitz, todo lo contrario, porque este conservador oficial prusiano siempre había odiado, cito, los enredos de la política y había sido escéptico ante las reformas militares. Pero, en cambio, era un brillante comandante de tropas con un instinto para la situación táctica. En esta situación, se dio cuenta de que ahora, si se aliaban con los rusos, había llegado la hora de Prusia para liberarse de Napoleón. También sus oficiales le habían aconsejado declarar al menos neutral al cuerpo para el curso futuro de la guerra. Pero Yorck aún no estaba listo. Primero quería permiso del rey Federico Guillermo III. Pero todas las solicitudes quedaron sin respuesta, y otros habían opinado con enojo, cito, que romper la alianza con los franceses también sería traición al propio rey. Ante esto, el reflexivo Yorck, que solo tenía su fe en Prusia y en la justicia del mundo, asumió completamente solo la responsabilidad militar y política. El 30 de diciembre de 1812, después de intensas negociaciones que habían comenzado la noche del 25, firmó con el general mayor Hans Karl Conde von Diebitsch Zabalkansky, nacido en Groß-Leipe, Baja Silesia, y al servicio del Imperio ruso, de solo 27 años, la Convención de Taurogen en el famoso molino de Pocherun, a unos 3 kilómetros al suroeste de Taurogen. En la convención comprometió a su cuerpo de ejército a una neutralidad de 2 meses, en caso de que no llegaran órdenes contrarias desde Berlín, las cuales tampoco llegaron.
Después de que York informara al indignado mariscal francés MacDonald sobre esto, con las palabras: «Al decirle esto, señor, me libero de todas las obligaciones hacia usted». Esa misma noche, del 30 de diciembre, escribió al rey Federico Guillermo III: «A su majestad le entrego gustosamente mi cabeza si es que he cometido alguna falta. Moriría con la tranquila satisfacción de haber errado, al menos como un súbdito leal y un verdadero prusiano». Federico Guillermo el III había recibido la carta durante un paseo en la Orangerie y al principio estaba fuera de sí de la rabia. Pero cuando la noticia del armisticio se difundió también en el campo, comenzando en Prusia Oriental, fue el inicio de un levantamiento abiertamente declarado contra el dominio francés en el norte de Alemania, que el 28 de febrero de 1813 también llevó al Tratado de Kalisz en el Ducado de Varsovia. Ahí es cuando Prusia se había pasado al lado de Rusia. Con este tratado se inició el fin del dominio napoleónico sobre Europa. En Berlín, aquí es evacuado por los franceses el 4 de marzo. A principios de enero, solo una nota de periódico informó que York había sido destituido y llevado ante un tribunal militar. Eso había sido una necesaria desautorización oficial de su persona por parte del rey, quien en ese entonces aún residía en Berlín, rodeado de franceses. Pero cuando Friedrich Wilhelm III, el 25 de enero de 1813, se fue con su séquito a Breslau, y desde allí, el 17 de marzo había emitido el «Llamado a mi pueblo». Junto con la declaración de guerra de Prusia a Francia, York, al mando de su cuerpo, entró en Berlín con su cuerpo, sin dejarse impresionar por el júbilo frenético de la población. En la guerra contra Francia, luego luchó con su cuerpo de ejército como general de infantería, primero bajo el mando del mariscal de campo ruso Ludwig Adolf Peter zu Sayn-Wittgenstein Berleburg, y más tarde bajo el mando del mariscal Blücher, interviniendo de manera decisiva en las batallas una y otra vez. Su última batalla fue el 30 de marzo de 1814, la de París, que el 31 llevó a la ocupación de la capital francesa por el ejército de la coalición y a la abdicación de Napoleón. Por sus méritos, el ahora general von York, de 55 años, fue el 31 de marzo condecorado con la Gran Cruz de la Cruz de Hierro, y fue premiado con la finca ubicada a 50 kilómetros al sureste de Breslavia, en Klein-Ols, hoy llamada Oleśnica Mała, en Polonia. Aquí está la piedra conmemorativa. Fue honrado por el rey Federico Guillermo III, fue elevado al rango de conde y honrado con el apellido adicional von Wartenburg. Esto en recuerdo de la decisiva participación de York en la victoriosa batalla cerca del pueblo sajón de Wartenburg, el 3 de octubre de 1813. Fue corresponsable del cerco a las tropas francesas antes de la Batalla de las Naciones en Leipzig. Después de la derrota de Napoleón en la batalla por París, el 30 de marzo de 1814, se exilió en la isla de Elba en abril. Pero ya el 26 de febrero de 1815 volvió a escapar de allí y regresó a Francia. Durante su siguiente llamado gobierno de los 100 días, que en realidad duraron 110 días y que terminaron en la batalla de Waterloo, el 22 de junio con su final definitivo, se le había dado al general de infantería York von Wartenburg el mando del quinto cuerpo, que estaba en el cuerpo de reserva de Elba, Reservekorps Gegeben. Sin embargo, él consideró esto como una grave desconsideración y solicitó su retiro del ejército. Solo se le concedió tras la Segunda Paz de París, del 20 de noviembre de 1815, y después de varias solicitudes repetidas. El 5 de mayo de 1821, el conde York von Wartenburg fue nombrado mariscal de campo. 9 años después, el 4 de octubre de 1830, murió en su finca Klein-Ols, donde fue sepultado en el mausoleo diseñado por el destacado arquitecto y urbanista prusiano Karl Friedrich Schinkel. El lema del escudo de York decía en alemán: «Ni desees ni temas».
Por eso es muy de agradecer que también los ejércitos alemanes del siglo XX hayan honrado a este oficial prusiano con una de sus marchas más importantes y que aún hoy lo sigan honrando. Pero no solo porque York fue uno de los comandantes más importantes de las guerras de liberación, sino también porque fue él quien, con su acción de Taurogen, se atrevió a dar el paso político decisivo. Porque el movimiento popular que estalló en marzo de 1813 surgió de Taurogen, y solo de ahí.